Hola chicos, ¿cómo están otra vez? Hace mucho que no nos vemos aquí en la bizarra historia de la historia. Hoy es la ocasión donde más personas hay en el canal. ¡Woo! Ya tenemos ¡Venga! muchos ya saben que aquí está Marco con nosotros. Hola. Así como pionero de esta sección. Aquí está Andrés, que nada más llegó. Aquí está Andrés, que nada más llegó a pararse una sola vez en el programa. Y pues tenemos como invitado nuevo a Diego, alias Potter. Alias, sí. Y pues Alias sí. Potter es el host. No, nunca le decimos sí, solo le decimos Potter. Potter es el host de Caballeros en Pugna. Si quieren, pues les voy a dejar el link en la descripción aquí abajo. Porque pues sí, estamos ahora sí que en su set de grabación aquí. Y pues les dejo abajo el link para que vean el video que cocinamos para ustedes. Estamos sentados al lado de lo que sería el set de Caballeros en Pugna. Decidimos aprovechar para grabar un nuevo episodio para la bizarra historia de la historia. Así que pues ya saben, esto va a salir el jueves y la próxima semana les tengo un episodio para el martes, otra vez regresando con otra sección que es ahora de leyendas mundiales. Así que pues ahí estará Marco y una nueva invitada para enseñarles una nueva historia de terror. Ahora chicos, hoy les vengo a contar de... Vaya que es un tema muy, muy extraño, muy digno de esta sección. ¿Qué tan bizarro? A ver, ¿has visto ¿Lo la conoces? historia de la historia? No. A las personas les encanta disfrutar la vida. Bueno, casi todas. Nos encanta salir a pasear, ir al cine, salir a bares, antros, clubes, estadios, conciertos, etc. Ahora ya no. Durante la pandemia. Durante la pandemia ya no. Durante la pandemia ya no, y espero que estén en su casa. Porque sí, este video salió en 2021, a inicios todavía. Y el único alcohólico aquí pues es Andrés, ya saben. Esa es la costumbre. Él sigue Bien. tomando como si estuvieran los bares abiertos, ¿eh? La ley seca... Y harta Les sal. creen. Y harta Ustedes sal. creen. La ley seca no va a impedir que Andrés siga destruyendo su cuerpo. Está saladito. La comida, Sin la bebida, comentarios. las actividades recreativas ¿Cuántos llevas? juegan una parte muy importante de nuestro día a día y de nuestras vidas. Difícilmente estamos quietos o inmóviles porque queremos. Siempre estamos haciendo algo. Somos una especie muy activa. O al menos la mayoría. Yo conozco gente que no sale de su casa. Y pues una de estas actividades que apelan a muchos es el baile, el bailongo. Ustedes saben, mover el bote. Tal vez a ti no, Marco, Ay, no, pero ese no es el punto. ¿A quién no le gusta Es que ya bailar? no tengo voz. ¿A quién no le gusta bailar? A mí sí me gusta bailar, pero no tengo ritmo, así que lo evito. Tiene el ritmo de un trompo al pastor. A ver, si nosotros supiéramos bailar, no estaríamos haciendo un podcast. Yo sí sé bailar y estoy haciendo un podcast. Toma la perro shot por eso. ¿Escucharon eso, chicas? Sabe bailar. Además, Ey, vean ¿qué ese tiene? cabello tan frondoso, o sea, claramente es como, ¿te acuerdas de ese Estoy artista? concluyendo que es mujer. No. Ah, ok, no. Tommy Wiseau. Ya saben, sacar el esqueleto, sacarle brillo a la pista de baile, prenderse porque esta es mi rola, güey, o amiga, esta es nuestra canción. El muévelo, tú me entiendes. Marco no, pero ustedes sí. Yo también entiendo. Pero hay un dicho. No sé bailar, pero no soy tonto. Hay un dicho que es el que nos concierne en este episodio y es: hay que bailar hasta no poder más. O peor aún, hay que bailar hasta morir. Me parece un poco extremista. No, esto no es como la historia verdadera de la Cenicienta, de una de las hermanastras que lo pusieron a bailar hasta que le sangraron los pies. No, güey. ¿Cuándo has escuchado eso? Esto es todavía más raro. Esto es todavía más raro. Nada madre.
Ni en Disney sale el güey. Pues lo que parece un dicho sacado de un capítulo de La Rosa de Guadalupe no es del todo ficción ni exageración, amigo mío. Porque hoy les contaré de una plaga tan bizarra que azotó a un pueblo en el siglo XVI. La plaga de bailar hasta morir. A ver, Literalmente. A ver, una plaga, como si fuera de escorpiones o como lo que si sea. fuera de COVID. Una plaga. O sea, una plaga como No, si fuera... pues plaga ratas. estamos hablando así como las langostas, Ajá. madres así. Como locusts. Van a ver a lo que me refiero. A ver. En julio de 1518, los residentes de la ciudad de Strasbourg Ajá. fueron espectadores de algo súper normal. En medio de la calle, una señora, a la que se le conoce en esta época como Frau Trofea, o la señora Trofea, porque Frau es señora, Ujú. comenzó a bailar. Calmadamente, se movía y sacaba sus pasitos de baile y sacudía el cuerpo en medio de la calle. Mantuvo su solo de bailetón por casi una semana sin parar. ¿Cómo? ¿No dejó de bailar una semana? A esto se le sumó un pequeño grupito de señoritas que comenzaron a bailar a su lado y el baile no parecía que fuera a terminar. Y así de rápido, 3 docenas de estrasburguenses se habían unido al baile. Estamos hablando allá como por Europa del Este, más o menos. Oye, pero espérate. ¿En qué año? 1518. 1518. Imperio Romano. Lo que era antes el Ah, Imperio ok. Romano. Ah, sí, yo también dije, Sí, ¿de ya, cómo el Imperio lo Romano que era era antes del Imperio 518? Romano. Sí. ¿En dónde? Pues es, ponte tú Alemania. Ok, digamos Alemania. de Te referencia voy a a Alemania. pasar el contacto de un amigo mío que es profesor de historia. Frau Trofea no podía dejar de bailar y siguió bailando hasta que colapsó por cansancio. Pero cuando descansó un poco en el suelo, tirada, se levantó y continuó bailando junto a todos los demás. Toda la gente le aplaudía y le sonreía y le daba ánimos por su actitud tan jovial y por su resistencia. Muchos de los demás bailarines zombies seguían bailando incluso con varias lesiones y moretones en sus piernas y brazos por chocar contra los demás bailarines. Las autoridades de la ciudad estaban en alerta por el número de personas. Muchos de los mandatarios estaban teniendo problemas porque la gente seguía bailando y no iban a trabajar. Era como una fiesta interminable y no se estaba produciendo el dinero del pueblo. O sea, estos problemas llegaron a las autoridades. La gente en vez de trabajar estaba bailando. Exacto. Exactamente. Creo que no ha cambiado mucho la situación. No, sí, bueno, a ver, yo nunca he llegado a un negocio, lo encuentro cerrado y me dice, es que el dueño está bailando, güey. A mí nunca me ha pasado, güey. ¿Nunca ha sido una similares? Claro, sí. Muy bien. Qué bien bajado. Pero recuerden que esta historia comenzó en julio. Para agosto, la epidemia del baile ya tenía contagiadas a 400 personas, sin ninguna explicación para este fenómeno. Los médicos locales le echaban la culpa a la fiebre o a la calentura de las personas. Los sacerdotes decían que era una posesión satánica múltiple. Se mandó a construir un escenario y se contrataron a bailarines profesionales en medio de la plaga para seguir con la fiesta. Los pobladores incluso contrataron bandas para que hubiera música de fondo para su pachangón, porque no estaban bailando con música. O sea, cuando empezó la plaga no había música, estaban bailando porque sí. O sea, a ver. Dijeron que era una madre satánica, todos estaban bailando, ¿no? 400 personas. Y dijeron, no mames, hay que poner una banda y un escenario. No, los mismos que estaban bailando Ajá. Vamos a contrataron. poner una banda y O un sea, escenario. los mismos que para estaban tener bailando. un propósito del por qué Haz de estoy cuenta bailando. que tú estás Ajá. así y de repente vas caminando en la calle y dices, güey, tráete a tu banda.
Pongan música. Ya estoy así. Oye, hasta los del pueblo más vecino, ¿no? Así de, oye, qué pachangón tan padre, no, vamos a morir. Pongan música para vernos menos locos. O sea, Exacto. Hay que poner ambiente, me Para- veo muy mal así. para que no piensen mal. Y como era 1518, dijeron, a ver, hay mucha gente ahí bailando, esto claramente es obra de Satán. A ver, en 1518 ya había TikTok, güey. Pero No, pues no, bueno, sí, venga, esto pasó mientras seguían bailando. mundo se va a acabar en el año 2000. Porque pues el cuerpo de ellos quería seguir bailando, güey. Pero no pasaría tanto hasta que el bailatón empezara a cobrárselas. Muchos bailarines colapsaron de cansancio y fatiga, muchos otros murieron de paros cardíacos, derrames Pues sí. y embolias. A ver, o sea, Oye, pero antes de caer, ¿no se empezaron a dar cuenta que, uno, les empezaban a doler los pies y posiblemente les empezaban ya a sangrar? a ver, yo estoy bailando aquí bien sabrosón. Y digo, a ver, siento como que me voy a morir. ¿Y sigo bailando? Sí, es una O sea, eso no es indicador como decir, a ver, plaga, güey. Una plaga, ¿no? Una plaga. O sea, no lo puedes controlar. como una enfermedad. O sea, el ser del disco y del pinche música está dentro de ti, cabrón. O sea, el funk corre por Sí, tus venas. exactamente, güey. ¿Qué pinche rock and roll, drogas y sexo ni qué nada? A ver, la música renacentista corre por tus venas. Así es. Pero Beethoven corre por tus venas. Según los reportes, también muchas personas bailaban tanto y el nivel Es una descontrol- persona. El nivel de muchas personas bailaban tanto y el nivel de descontrol fue tal que muchos bailarines se quitaban la ropa y se ponían a hacer cosas que no podemos mencionar en YouTube en horario familiar. o sea, estamos en 1970. Ah, no. Casi. Oye, Ya o sea, estás como 400 años. oye, o sea, es que esto es, Woodstock y Avándaro se quedan cortos al lado de eso. Sí, güey. O sea, Sí, eso ya tomaba... Porque dice, y muchas otras personas se pintaban el pelo con los pigmentos de colores que se robaban de los pueblos, de los pequeños puestitos de ventas, pintándose el pelo de verde, Wow. azul y blanco con harina. O sea, iban Wow, bailando, wow, se a robaban ver, a ver, a unas ver. monas. Esto se siente muy actual, ¿no? Sí, demasiado. Yo te iba a decir, no, pues seguramente se quitaron la ropa porque pues, les ardía el cuerpo, una madre que dijeron, ¿sabes qué? Me quito esto y a ver si así me recupero. Pero eso de pintarte el pelo. Sí, o sea, te cuenta que estaban bailando. Ah, ser estilo, Les güey. ardía el pelo y dijeron... Estaban bailando en su frenesí, de repente decían, el pinche Marco vende pigmentos azules para la ropa. Pues chingue su madre. ¡El perro, dame verde! Me pinto el pelo de azul, de naranja y de blanco. Mientras bailaban, güey. O sea, Mientras bailaban. Ya me imagino. Ahora, de paso de ponerte el pigmento en el cabello. güey. agarraban las moras. No, hombre, eso sí. Muchos otros se ponían los unos a los otros broches y cuentas en el cabello. O sea, estaba cabrón. Porque haz de cuenta que lo mismo, que venden de pulseritas y todo eso, igual se las robaban de los puestos y se las ponían en el pelo a las demás personas. Haz de cuenta que yo bailando me robo esto y se lo pongo en el pelo a Andrés. Ya ven, el baile es peligroso, pero no le hicieron caso a sus abuelitas. Por eso hay que prohibir el pinche baile. Eso es... Oye, no, ves que ya tenemos pocos placeres en la vida y tú quieres prohibir el baile. Prohibimos el baile y ya no hay pedo. Muchos Bueno, otros- el perreo sí hay que prohibirlo. Muchos otros bailarines. Yo creo que esto fue el precursor de aquello, ¿eh? Por eso dijeron que era satánico. Igual y el perreo, güey, igual y nosotros lo pensamos como un fenómeno social y es una enfermedad. Oye, sí, el perreo es una plaga. Igual y es una enfermedad. Muchos otros bailarines bailaban tanto que se aventaban los unos contra los otros hasta que se rompían sus costillas y se morían. A la madre. A ver, otra vez, repite eso. Muchos a mí otros me- bailarines bailaban tanto que se aventaban los unos a los otros hasta que se rompían sus costillas y se morían. O sea, yo Se estaba aventaban los unos a los otros. ¿Te O sea, imaginas? Güey, pinche ese es bailón el que slam, tiene. güey. Estás bailando tan chido, güey, que en una de esas te aviento a Potter, güey. Exacto. No, órale, me aviento nos a vamos a Potter aventar y te rompo la rompete costilla la y te mato. costilla. Por todos lados, los bailarines no podían con el color rojo. Se ponían súper violentos cuando lo veían. Y muchos otros decían no poder percibir para nada. O sea, muchos otros decían no poder percibirlo para nada. Y esto también pasaba con los zapatos puntiagudos.
Exactamente lo que escuchaste. Wow. Si en el bailongo había alguien con zapatos sin punta redonda, te agarraban a golpes. ¡Ay! ¡Ojo! Espérate. Dense cuenta. O sea, estaba el espíritu del baile dentro de ti, ¿no? A ese pendejo tiene puntada. Vamos a ver un putazo. O sea, tenemos... Pero bailando, güey. Pero bueno, vale, con ritmo. Vale. 1, 2, 3, 4, rompe la costilla. 2, 3, 4, rompe la nariz. O sea, si veían, a ver, estamos bailando todos desperdiciando nuestras vidas, dejamos nuestros empleos y estamos perdiendo la vida por este baile, pero lo que sí no vamos a aceptar es que tus zapatos terminen en punta. Pero bueno, esto seguiría hasta que en septiembre... ¿Cuándo empezó esta madre? Esto empezó en A julio. principios de julio. Julio, agosto, septiembre. 3 meses. Hasta que en septiembre de ese mismo año, Récord de la fiesta. a todos los bailarines endemoniados los llevaron hasta lo alto de una montaña donde había una efigie para que rezaran y pidieran la absolución de sus pecados danzantes. Bueno, a varios otros se los llevaron los doctores y los confinaron a un hospital amarrados a sus camas porque querían seguir la pachanga, incluso amarrados sobre sus camas. La plaga del baile de Strasbourg podrá sonar como No la cosa de manches. leyenda, pero está muy bien documentada en los reportes históricos del siglo XVI. Aparte, no es el único incidente en su tipo. Casos similares pasaron en Suiza, otras partes de Alemania y Holanda. Hubo otro percance parecido alrededor de varias ciudades a orillas del río Rin en 1374. O sea, 200 años después. Antes, güey. No, güey. A ver, No. 300. Ah, yo le entendí 1700. A ver, ¿sí sabes matemáticas o vamos a tener que educarte No, para no. que participes en Perdóname, es Aunque hay que... que decir que ninguno fue tan letal como el de 1518. Ok. Pero, a ver, ¿qué pudo haber llevado a tantas personas a bailar hasta morir? Las teorías son súper interesantes. Según un historiador llamado John Waller, la explicación se le concierne a Saint Vitus, un santo católico del siglo XVI, patrono de los epilépticos y patrono de los bailarines, que según los europeos tenía el poder de maldecir a las personas con una plaga de baile si no se le rezaba a lo que o se le ofendía a él. A ver, a mí me Pregunta. ofende muchísimo que el patrón de los bailarines sea el mismo que el de los epilépticos. Eso es una mentada. Lo que estaba cabrón era que según John Waller, era que este güey era santo por maldecir a la gente. El famoso San Vitus, Ese güey. ese vato, fue martirizado cuando estaba la persecución cristiana. Estamos ¿no? hablando. Estamos Ok. hablando durante el Imperio Romano, todas esas madres y demás, ¿no? Entonces, fue martirizado por no negar su fe, justo precisamente allá por Alemania. Por eso es que te preguntaba por dónde había sido. Ujú. Entonces, cuando fue martirizado, si ustedes buscan una imagen de San Vitus, ya chequé, tiene un caldero acá. Ajá. Un caldero en el cual fue metido en aceite hirviendo. Entonces, al momento de estar en aceite hirviendo, salió y se echó su rock and roll. Así. Pues, Entonces, no. y en ese instante, precisamente contagió a toda la corte del rey, haciendo que todos empezaran a echarse sus pasitos. O sea que sí era una maldición, güey. Pues no lo sé, No. o sea, eso dicen. Oye, yo creo eso que sí dicen. puede Es ser. una leyenda, eso dicen, en serio. O sea, fue martirizado y pensaron, no, pues ya se murió ese cuate. Pues no. Todos Sí, nos yo, empezaron bueno. a echar la danza, güey. Oye, o sea, él a lo mejor sí, pero bailó hasta su muerte, Entonces- literal, con lo que está pasando. Ajá, todo exacto. esto. Al final, pues murió en su muerte y todo, pero, o sea, que dijera eso no me lo esperaba, O sea, ahora ya entiendo por qué. pues, Ahora no ya, era tan mito. no, ahora ya tiene más lógica toda Puede esta ser, puede historia. ser, pero, oye, eso fue muchísimo después que hizo ese pinche pueblo para Exactamente. recibir esto, ¿no? Pero bueno, Continúa. todo esto combinado a los horrores de la enfermedad y la famina, pues que obviamente estaban destruyendo Strasbourg en 1518, pues por la época, obviamente. Claro. Y aparte, pues porque los granjeros, en vez de ir a pastar y a sacar la comida del campo, pues estaban bailando, ¿no? Entonces, pues la gente poco a poco se empezaba a quedar sin comida, poco a poco se quedaba sin dinero. La superstición de Saint Vitus pudo haber generado una histeria colectiva que se propagó por todo el pueblo.
O sea, si todos tenían tanto miedo de la plaga y la famina que se autosugestionaron una maldición de baile, pero esto es según John Waller. Esa es una teoría. Dígame las otras. Es ¿no? como esa que dice que llegó la muerte y se cobró todo un pueblo entero y que le preguntan a la muerte, oye, ¿por qué te fregaste a todo el pueblo? Y dice, no, yo nomás venía por 10 vatos, los demás se murieron de miedo. Otra teoría de un sacerdote Ajá. pues más o menos por ese tiempo, del pueblo, dijo, Ujú. pues que las 400 personas que estaban contagiadas por el diablo Ajá. era porque eran miembros de un culto religioso. ¿Y de qué De culto una secta. hablamos? O sea, no De una aumentaron, Ajá. permanecieron en 400 Permanecieron personas. siendo 400. Digo, lo interesante sería saber cuántas personas vivían en ese pueblo, ¿no? Bueno, pues imagínate, empezó Pues, de 1 y contagió a 3 chavitas, y eran 4. Sí. Y después de que contagió a esas 3 chavitas, o sea, los 4, llegaron las 3 docenas. Ajá. Y después de esas 3 docenas, con el tiempo se aumentaron más hasta que se quedó en 400. Porque los que no sé, porque por ejemplo, la policía y ponte tú, el mandatario y todos estos güeyes de lana, esos güeyes pues dijeron, no, ni madre, yo me acerco a ellos. O sea, Sí. la gente que dijo, yo no me acerco a ese pedo, son los que no se contagiaron por la maldición de San Vitus. Es que realmente no sabemos cuántas personas podría haber. O sea, yo no puedo tener una comparación más que en México, Tenochtitlan, por lo menos aquí, en el Ajá. año 1520, eran 200,000 personas. Y Nada cuando- más ahí en Tenochtitlan. Nada más en la capital mexica. Y cuando llegaron los españoles se sorprendieron porque eran 4 veces más que Londres. Vamos a sacar la calculadora. Sí, Entonces, estamos hablando, si es Londres y en esa época. No es Alemania. Entonces, un pueblito. No, Londres, la capital de Inglaterra. Ahora, un pueblito en Alemania, Pues sí, tiene muy poquita gente. pues habrán sido unas 500, 600 personas. Sí, Hacemos un, ¿por qué no lo ven? O sea, está interesante, está interesante. bueno, Básicamente 2/3 de La la otra- población sí se contagió. la otra teoría viene de otro sacerdote del momento, que decía que esos 400, Estaban o sea, supuestos, unos de- parroquias. el sacerdote pasado decía que eran una secta religiosa, ¿no? Los monaguillos. Era una secta religiosa que veneraban a San Vitus y por eso lo hacían, para no ofenderlo. Ajá. Pero pues que de alguna forma pues quedaron corrompidos Sí, claro. por su maldición, ¿no? Ok. Más como- que otro, Como que no me adores a mí, adora a Cristo, entonces te mando tu maldición. ajá, Y toma pa' que otro se- sacerdote decía Échale el baile. que no, que ellos no eran una secta religiosa de San Vitus, que eran una secta satánica que había invocado a una legión de demonios y bailarían poseídos hasta que sus almas se fueran al infierno por sus pecados. Típico. En 1518 esa era la explicación, güey. O sea, ese era el único motivo posible, güey. Otro decía que era un grupo de 400 drogadictos. No, no. ¿Desde qué época es ese güey? A ver, realista Oye, no es. pero- Realista. ¿Qué droga existía en 1500? La teoría era que eran 400 drogadictos que recolectaban y consumían cantidades masivas de hongos del río Ok. que producían espasmos y alucinaciones y que por alguna razón fueron a parar al centro del pueblo. O sea, este güey, pues yo creo que es el que está más equivocado. Oh, En ¿Por los qué? pigmentos. o sea, Espérate. ¿se imaginan? Están van 400 personas al río. Al Se unísono. tragan los hongos Ajá. y dicen, hay un pueblo allá, vamos allá. Por ejemplo, esta es la que es un Sí, poco como más que salió un desacertada poco para mí. rarito. Porque digo, puedo creerte las otras. ¿Tienes Al menos, al menos que la Pero la anciana misma. fuera por los hongos y le invita a todos, ¿no? Vamos por Exactamente. hongos. Este hongo está Pues chido. Vamos por porque- hongos. Tráete 399 compas, güey. Porque, Ve, la, ¿verdad? porque Es la lo típico. anciana empezó en el centro de la ciudad. O sea, la que Claro. empezó fue la anciana y le siguieron 3 Y le jovencitas puedo que estaban. repartir los honguitos y ya. Pero las 3 chavas que le siguieron estaban en la calle. O sea, eran, haz de cuenta tú, las 2 meseras que están en el restaurante la vieron y se le acercaron. O sea, era gente del pueblo. Sí. Por ejemplo, esta teoría que dice que eran 400 personas Eso. ajenas del pueblo, Sí, no. pues no aplica. Esta es Pero la... quien tal vez la anciana tenga los Exacto. honguitos y esté Lo repartiendo, aceptas. ¿no? Ahora, antes de seguir, quiero abrir un pequeño paréntesis de que las 400 víctimas estaban conformadas por hombres, mujeres, viejitos y niños. A finales, no me acuerdo si dije que era a inicios de septiembre o a finales de agosto, Ujú. era cuando ya empezaban a caer 15 víctimas al día, o sea, 15 personas muertas Sí, o al sea, día. si es Sí, 15 claro. personas, pero pueden ser ancianos, pueden Niños ser y niños, todo. pueden Sí. ser lo que van a O sea, le agarró parejo a todos. Ok. Ya más acercado a, Eso me sacó mucho.
Ya más acercándonos a nuestro ¿Ya te tiempo, sacó pedo? Ya. otros investigadores del siglo XX sugirieron que podría haber sido una infección por comer pan contaminado con algún tipo de hongo. Por una cosa, porque se supone que en ese entonces los ricos tenían sus propias formas de conseguir pan. Ellos ellos no comían el mismo pan que comían los pobres. La plebe, ajá. Ajá. O sea, Eso se quiere está decir que haciendo por una diferenciación de que esos 400 no eran ricos. exactamente, porque lo que O sea, era clasista. esta cobra un poquito de fuerza porque todos se contagiaban en el centro de la ciudad, alrededor de Frautrofa. O sea, eso quiere decir que estaba cerca de los puestitos de venta, Ya, donde ya. sacaban los pigmentos, donde sacaban los adornitos, donde sacaban todo. Eso quiere decir que, muy plausiblemente, se comían el pan de los puestitos que estaban ahí, y si ese pan estaba contaminado por hongos, obviamente se iban a infectar y quedarse en el Claro, centro de la claro. ciudad. Bueno, tenemos otra teoría, ya Ajá, igual, ajá. más pegada a nuestra actualidad, ¿no? Y A es ver, que nuestra realidad. el sociólogo americano Robert Bartholomew dijo que los bailarines eran adherentes a una secta de herejes que bailaban para traer un favor divino o un milagro. O sea, es parecido a lo que dijo el primer sacerdote, nada más que este güey decía que no estaban enfermos, que bailaban para que Saint Invitus los ayudara. Ajá. Ah, ok. Pero pone de lado de que estaban malditos, o sea, Sí, dice, que no estaban estaban malditos, güey. malditos, Lo que hayan hacían consumido conscientemente para que Saint Vitus los ayudara. Ok. Esa es Luego- otra. Luego podemos. Pero ¿por qué lo harían hasta morir entonces, güey? Exactamente. Ajá. O ponle, ya déjate morir. Porque incluso podría estar tan convencido de ese desmadre que te mueres por eso. Pero oye, la neta, si vas a estar cansado, sí te vas a sentar un ratito, ¿no? Otra teoría decía que un culto religioso que vivía infiltrado en el pueblo puso un encantamiento en el pueblo sobre los pobres para que se olvidaran de sus problemas y su pobreza y mejor fueran felices bailando. Perdón, ¿quién fue el que Ay, hizo qué esto? feliz. No muriéndose. tengo idea, güey. Che clasista. O sea, yo me metí a buscar así como todas las teorías que pudieran existir de esto, pero hay varios que tampoco, o sea, hay muchos que te decían, pues es que esta es una teoría que tenían algunos historiadores, pero no te ponen el nombre. O sea, nada más te dicen, te la ponen pues porque está bien pinche pendeja la teoría, pero pues está chido para el cotorreo Al que se final las cada cuente. quien hay que decir su teoría. Es que todo esto está muy cabrón, lo sé, pero no era la primera vez que esto pasaba. La primera plaga de baile de la que se tiene registro fue en el siglo VII y se ha repetido de forma repetida en Europa hasta el siglo XVII, Perdón, cuando entonces- se detuvo abruptamente. En el año de 1020, en Berburg, 18 pueblerinos empezaron a cantar y bailar alrededor de una iglesia, causando disturbios en la festividad de Navidad, güey. O sea, era lo mismo, güey. Bailaron tanto que empezaron a joderse el pueblo de 18 personas, güey. Porque no podían dejar de bailar. Ok. Estas historias son un poco frustrantes, ¿no? O sea, Eh, la primera ocasión que pasó eso fue En el siglo VII. 7. ¿Cuándo fue San Vitus? No, pues Siglo fue. En el que No, hubo- no como el siglo 1, pero sí fue. Pues sí fue en el. Como en el siglo 4, en el año 300 y Ok, tantos. cuadran los Entonces, números. poquito antes de que el Imperio Romano dijese el cristianismo es oficial. Pero dice que en el siglo XVII se detuvo abruptamente. Después del siglo XVII parece que ya no hubo. En el siglo O sea, lo ocultaron. 7. O lo ocultaron. Teorías Por conspirativas. ejemplo, aquí en México. está pasando? Aquí en México. Mándalo, mándalo. quiero bailar. Aquí en México lo conocemos como el Corona Capital, güey. Y esa madre sucede cada año. ¡Pum! Ay. A Porque ver, dice que en 1237 un grupo Ok. grande de niños viajaron desde Erfurt hasta Arnstadt, saltando y bailando por 20 kilómetros seguidos. ok. Estos niños tenían una resistencia física increíble, güey, para hacer eso. Pues sí, 20 kilómetros es un chingo. ¿En qué año? Esto en 1237. Pero esto, van a ver, esto suena como el flautista de Hamelin. Sí. Ajá. Aparte, es más o menos por la misma época, porque la historia del flautista se data a 1300, cerrado.
O sea, O sea, el una pueblo diferencia de rebasado, 63 ¿no? años. O sea, 60 años antes, güey. Claro. Ajá. plagió la historia, güey, el flautista de Hamelin. No, Se o basó, se más basó. bien dicho, O han de Es haber una dicho, alegoría han de de haber lo que dicho que sucedió. Saint Vitus se llevó a los niños, güey. En 1278 hay un Ah, registro sí, de creo. 200 personas bailando en un puente sobre el río Meuse, que resultó en su colapso. ok. Muchos murieron bajo los escombros y ahogados, pero muchos de los sobrevivientes fueron sanados cerca de la iglesia de Saint Vitus. ¿En qué año? En la- 1278. Ok. O sea, eso no tiene nada que ver con los de 1500 y tantos. No. Ujú. Pero ya había antecedente, güey, de que Es- los que se curaron Ajá. fue en la iglesia de San Vito. Oye, Pero cerca. Y digo, aquí ya apelando mucho a lo sobrenatural. Si el tal San Vitus tiene que ver con los de la epilepsia, ¿habrán tenido esos cuates epilepsia? Tal vez, güey. 1374. La plaga de Saint Vitus atacaría Aachen para propagarse rápidamente por Colonia, Flanders, Franconia, Hainaut, Metz y Strasbourg, Turingia, Utrecht y viajando hasta Italia y Luxemburgo. O sea que a Strasbourg la plaga ya había llegado. Desde siglos anteriores. O sea, ya está. No era la primera vez. Es que mira, está muy cabrón porque la neta, Pues, sí sabemos puede ser. todos, la epilepsia no se puede contagiar, No. ciertamente. ¿no? Ajá. Entonces podríamos decir, ok, puede ser epilepsia, pero oye, que una anciana se Le dé eche a epilepsia a 400, a personas. 400 vatos, es como A menos que ella misma. Por eso hay que matar a los ancianos. Hubo muchísimos episodios entre 1375 y 1376. Ese es el drama. Y ya no era nada más en Francia, ya no era nada más en Alemania. Teníamos casos en Francia y Holanda, y en 1381 hubo un rebrote en Augsburg. Strasbourg fue azotado en 1418 por segunda vez, 100 años antes de que la Frau Trofia empezara su breakdance en el centro de la misma ciudad. O sea, eso quiere decir que Strasbourg ya había tenido, o sea, en 1518 ya había tenido 2 brotes de la plaga de Saint Vitus. Ok. ¿Y en qué año fue ese, perdón? El de Frau Trofia en 1518, hubo uno en Ok. 1374 y uno en 1400. Eso ya es posterior a lo que estamos hablando. Vale, Pues, vale. Anterior, güey. Anterior. O sea, la primera fue en 1374, en Ok. Strasbourg. O sea, en el pueblito fue la primera Ah, en ya. 1300. Después, Sí. una en 1400 y la de Frau Trofia con sus 400 personas en 1500. O sea, la azotó 3 veces, güey. O sea, no era la primera vez. No, pues no será un ataque congénito. A lo mejor le caen mal los de Strasbourg, a Saint Vitus, güey. No, tiene que ver, yo pienso un ataque congénito. Porque Algo que tiene que ver además- en la genética al respecto de... A lo mejor un gen bailarín. Oye, pero. Un gen bailarín. Quizá no tenga absolutamente nada que ver y me dirás si me está adelantando a los hechos, pero además hay que recordar que nada más está en Europa En Europa. y no, o sea, no sé si haya casos documentados en este lado del mundo o en África o en Asia. Que No era tengo lo que- idea, güey. Para este entonces este lado del mundo no existía. Ah, ¿qué pasó? No, Les por acabo de eso- decir cuántos habitantes tenía México, Tenochtitlan, güey. Pero Pues sí, Para pero ellos, todavía es no lo verdad. descubrían. Este, Pero hasta para- donde pues, yo pues, tengo 92 ya. entendido, en Mesoamérica y en la región Inca, nada de eso, ¿eh? Definitivamente no. No, por había ejemplo, registro. pero y de- sí había registros de varias cosas, ¿no? O sea, Exactamente. cuando hay algo raro, hay que Exactamente, registrar pero un en este, códice. pero en este Sí, sí. tipo de, o sea, en este tipo de Pero cosas, sí, pues ¿no? estabas, o sea, los investigadores y los que reportaban, pues estaban metidos, pues en su ambiente así de, pues aquí en Europa qué ha pasado, no, nunca fueron así de, oigan, ¿a ustedes aquí en casualidad les ha pasado algo así? Oigan, ¿no les ha pasado? No, pero en América no. Típico, Que ¿no, yo güey? sepa, no. Que No, dudo que pues, no. el pueblo comienza a bailar y se va toda la fregada. Y la gente se ¿A ustedes Pues también sí, les pasa? en el Corona, no, ¿verdad? Ese no. Mira, Y la gente este, así como de hacerse fan, güey. mira, porque estuvimos hablando de que a lo mejor, estuvimos hablando que a lo mejor a Saint Vitus no le cae bien la gente pobre, pues, por según uno de los ricachones del pueblo, ¿no? Claro, los santos son así. Pero hemos visto que ha sido, No San Francisco. pero hemos visto que ha sido Mate. gente normal, Ah. ¿no? Gente que pudo haber ofendido a Saint Vitus. Muchos decían que pues entonces esto dejaba fuera, obviamente, pues a la gente que le tenía respeto, ¿no? Pues no, porque en 1428 un monje de Schaffhausen
Un monje bailó hasta morir en la iglesia y el mismo año un grupo de mujeres en Zúrich comenzaron un frenesí de baile afuera de una iglesia. Todo esto está rarísimo. No tiene nada que ver con Zambitus, simplemente es un ataque de epilepsia. Que tiene que ver con los genes de las personas. Una enfermedad. Oye, pero ¿qué te Un virus. Y el ¿Pero qué te síntoma puede era causar epilepsia. epilepsia colectiva, güey? No, pues no sé, un virus que En el siglo XVII, Gregor Host, Gregor Host, un profesor de medicina, dijo que varias mujeres que visitaban anualmente la capilla de Saint Vitus en Dreffenhausen bailaban histéricamente todo el día y toda la noche hasta que colapsaban de éxtasis. Y esto lo repiten cada mayo. Una de estas mujeres se dice bailó por 20 años de su vida y otra por 32 años afuera de la capilla de Saint Vitus año con año. 32 años bailando. O sea, obviamente un día, ya el año qué siguiente año vas fue otra ese? vez, güey. ¿En qué año fue eso? En el siglo XVII. Ok. Estamos hablando de 2600. No, ¿en qué año? ¿Qué 32 años? Esto me hace pensar que tal vez hice una maldición. Que a lo mejor Saint Vitus sí maldice gente. Porque está muy cabrón que varias de estas pues, sucesos, por ejemplo, de las mujeres que bailan y casi se mueren, pues fue afuera de la capilla, cerca de Strasbourg, muy cerca de Strasbourg, o sea, fuerita del pueblito, había una capilla de Saint Vitus. Y los que mandaron a curar de otro tiempo, acuérdense que los mandaron a curar cerca de la capilla de Saint Vitus. O sea que, queramos o no, Saint Vitus ha estado muy presente en la mayoría de estos. Por eso se llama la plaga de Saint Vitus, ¿no? Porque siempre está presente el cabrón. Pero bueno, la plaga de baile murió a mitad del siglo XVII según John Waller. Aunque muchos incidentes están registrados, siendo los más famosos los de 1374 y el de 1518, el cual es el que les conté al inicio. Si alguien quiere seguir investigando, hay muchísima evidencia contemporánea y muchísima información y está muy interesante. Ahora, hay algo que a lo que se le atribuyó como causa por mucho tiempo, y esto es el tarantismo, que es una forma de desorden histérico que es resultado de la mordedura de una araña lobo, que se parece, pero que no es una tarántula, y también a la viuda negra del Mediterráneo. Pero pues a esto se le conoce también como Dancing Mania en Italia, y es que por eso nació el baile de la tarantela, porque decían en Italia que si te picaba una tarántula, bailaras para sacudirte el veneno y no te murieras. Eso es la tarantela. Nada, pero no vas a bailar 20 años, ¿no? Para quitarte el veneno. Claro, exacto. Dices, si no se te quitó, no, en 2 años, dices, ya, ¿para qué la hago? Ya, que me hago, güey, ya. Ya, Pero mejor me acuesto y me muero. Pero lo interesante es que el baile de la tarantela en Italia nació en el siglo XIII. Tenían solo como antídoto bailar con la música particular para separar el veneno de la sangre. Haz de cuenta que los güeyes pensaban que eran... ¿Cómo se llaman estas madres donde ponen Centrífugas. Pensaban que eran centrífugos los güeyes y que si bailaban el veneno Para que no se iba a coagule separar de la venga. sangre, güey. Venga la ley. Sí, pero no vas Pero- a hacer 20 años. Pero lo que no saben es que Pero la sangre corre Pero y era... se transmite más Exacto, rápido pero el para, veneno. pero para ellos esto era normal y era muy contemporáneo a la plaga de Saint Vitus, güey. Entonces, muchos decían pues, que a lo mejor a los güeyes les había picado pero- algo y estaban bailando para no Pero envenenarse. ¿qué veneno va a durar 20 años? No tengo idea. El peor del mundo, güey. O sea, el veneno menos pinche efectivo. Ya mejor ni bailas, ¿no? Si va a durar 20 años. 20 A años. ver. Mira, el único veneno que se me ocurre es una relación tóxica. Pero... Espérate. Y tú sigues vivo. ¡Ay, cabrón! Por lo general en los meses de verano, y pues esto... Soy fan de la salud. O sea, las picaduras de escorpión y de tarántula pasaban muchas veces en los tiempos de verano. Ajá, Porque pues los insectitos están fuera. claro. Y pues por esto la gente comenzaba a bailar, güey. La gente comenzaba a bailar por esto, porque muchas veces afectadas, porque pensaban o sentían de forma errónea muchas veces que algo les había picado. Entonces empezaban a bailar de miedo y la gente que los veía tenía miedo que si a ellos ya los habían mordido,
antes de que ese veneno se pudiera reactivar, entonces también se ponían a bailar. Haz de cuenta que si a ti te Más picó, por miedo, más por miedo. haz de Ajá. cuenta que si tú me ves bailar porque me picó una araña, güey, o porque yo siento que me picó una araña, güey, Ya tú te vas a picó. bailar porque sientes que a ti también te pudo haber picado antes, güey. Es lo que yo decía de la muerte, que decía, oye, te chingaste un pueblo entero y dice, no, yo no iba por tanto, y los demás se murieron de miedo. Sí, o sea, la araña picó a uno, pero todo un pueblo Ah, bailaba. O sea, Ajá. entonces decimos que los 15 que morían eran los infectados Ajá. y los otros simplemente eran por miedo, ¿no? Ah, pues, Y decían, Por eso "Ay, tardaban 20 ellos años se bailando murieron, para no O sea, vamos a bailarle más para que y- no me muera". murieron entonces- por bailar 20 años. Entonces, Nosotros detrás de la no, lógica de todo esto es de que se ponían a bailar porque, y como seguían viendo que o sea, se iba a hacer una cadencia de, si él está bailando yo también, y como veían que nadie paraba, decían, Échale, que Pues ya se seguimos murió, aquí hasta ya se que- murió Juan, órale güey. ah, exacto, Báilale básicamente, más. eso es lo que yo estoy pero es que por entendiendo. los datos No, tenemos no que sé, vamos a acordarnos, tenemos que acordarnos que había gente, o sea que sí a lo mejor tenía deficiencias cardíacas y todo esto, pero había muchos que se mataban los unos contra otros, los que se aventaban de costillazos, a los que linchaban por tener color rojo, a los que linchaban por tener zapatos, güey. O sea, había muchos que... Zapatos puntiagudos. Zapatos puntiagudos, güey. O sea, había Y digo, muchos... ¿te acuerdas de la moda de Había que muchos- Vivaldi también lo mataba? Había muchas muertes que no podemos Bueno, nada putas más de decir que perro, pues, güey. fue por histeria colectiva, así como Claro. de, a lo mejor estoy enfermo y me muero. No, había muchos que se morían por andar en el baile, güey. O sea, es lo que está cabrón. Pero, pues, muchos otros escépticos participaban en otro tipo de actividades para curarse del veneno, güey, aparte de la tarantela. Porque había unos que decían, pues la tarantela es una estupidez, güey. Yo no me voy a poner a bailar pensando No que voy a soy poner centrífugo. cubrebocas, Ajá. no voy a salir. Ah, no, perdón. Entonces- Eso es ahorita. Ah, no, perdón. Pues Ah, no, estos ¿verdad? güeyes en vez de ponerse a bailar de una forma pendeja, dijeron pues hay actividades más sanas, actividades como amarrarse a las ramas de un árbol, flagelarse la espalda con ramitas, Hobbies. jugar a las espadas con ramitas, beber enormes cantidades de ¿quién no vino jugó o con las- saltar o ¿Quién no jugó con las saltar ramitas al mar, espadas de güey. niño, por favor? No, pero Era esto- para quitar Pero la esto, epilepsia, ¿no? no, pero esto lo hacían porque ellos No, pensaban sí, que pues. si jugaban No, las sí. espaditas con ya ramitas, te güey, ibas a se iban a quitar de la- curar, güey. de la Se maldición. colgaban de pies en los árboles, güey, porque pensaban que eso los iba a curar, güey. Saltaban al mar porque pensaban que eso los iba a curar, güey. Era Tomaban- como lo de las abuelitas que te decían, a ver, te voy a agarrar así para quitarte las paperas, ¿no? Ah, no mames. O que te pasaron un huevo por la cabeza. Ándale. Sí, Para ajá. quitarte el mal de ojo. O que te lo ponías debajo de la cama para que según los nuevos espíritus cayeran ahí. Si lo abrías y aparecían negros, los había capturado. y ¿no? aplicaban, Sí, sí. y aplicaban lo que hace Andy Se para lo la había res- echado a perder. Ajá, exacto, güey, no mames. y aplicaban lo que hace Andy para cuando está enfermo, güey. Tomaba un chingo de vino porque piensa que el alcohol lo va a curar, güey. El dolor de esa. Estoy purificando mi sangre, güey. No es vino. Y había muchos morían si no había música que acompañara su baile. O sea, hay gente que se moría porque no había música, güey. Y aparte les hablé antes cómo en Strasbourg había... Estamos hablando como en Strasbourg había gente que tenía el repudio y violentos ante el color rojo. Pero en Italia era diferente, güey, porque le tenían repudio al color negro. Y al igual que sus parientes del norte de Eso es muy racista. y al igual que sus parientes en el norte de Europa, el tarantismo terminó abruptamente en el siglo XVII. O sea, el tarantismo terminó al mismo tiempo que se terminó la plaga de Saint Vitus, güey. ¿Coincidencia? No lo creo. A lo mejor Saint Vitus le puso una maldición hace muchos siglos y hasta el siglo XVII se terminó. Un estudio del fenómeno en 1959 por el historiador religioso Ernesto de Martino reveló que muchos de los casos de tarantismo probablemente no estaban relacionados con las mordeduras de arañas y que muchos participantes admitían que no habían sentido ninguna mordedura, pero creían que estaban infectados porque alguien que lo había estado o simplemente había tocado una araña. El fenómeno de la histeria colectiva. El resultado fue pánico masivo con una cura que le permitía a la gente actuar como ellos querían sin las prohibiciones de su tiempo. Pero gracias a la medicina moderna tenemos al fin lo que puede ser una explicación a todo esto. A ver. Sydenham Corea o Corea Menor, o también conocida como Saint Vitus Dance, porque así le pusieron a la enfermedad, es un desorden físico que ataca primariamente la cara, manos y los pies de un individuo, haciendo que se muevan descontroladamente de forma rápida y sin coordinación.
La enfermedad es latente por 6 meses después de una infección severa de estreptococo mal cuidado y haber tenido al mismo tiempo fiebre reumática, y es más común entre las mujeres y los hombres menores de 16 años. El baile Ya de nos Saint salvamos. El baile de Saint Vitus ataca tus funciones motoras y tiene síntomas como no poder escribir bien, dolores de cabeza, cognición lenta, sudor facial severo, hipotonía, escalofríos, adormecimiento de la lengua, etc. Adolescencia. Un virus, pues. Pero todo esto tiene tratamiento, aunque aún así está muy cabrón que les dé a alguien en esta época, Ajá. pero aún así pues pónganse sus vacunitas de vez en cuando al menos. Para poner unas referencias cultísimas, pues Three Deaf Monkeys tiene una canción que se llama Days of the Dance, que describe la plaga y el baile, ¿no? Ajá. En Los Pitufos, Peewit encuentra un disco con una canción que obliga a todos a bailar hasta desmayarse de cansancio, hasta que alguien se lo roba para cometer crímenes en Europa medieval. Hay referencias, hay referencias en Qué la buena, actualidad. güey. Ay. Bueno, los pitufos es muy actual. Para los más recientes, Midsommar, la escena donde Maypole está basada en Harlanten, de Harksong, la que es una canción de folk de 1785 que habla de cómo el diablo, disfrazado de un violinista, hechiza a todos los niños de un pueblo a bailar hasta morir. En la serie de Buffy, en el episodio Once More with Feeling, Sunnydale es el centro de una plaga de un demonio que fuerza a los habitantes a cantar sus verdaderos sentimientos y luego bailan hasta que tengan la combustión espontánea. Y en la película que todo el mundo yo creo que ha visto, que se llama Hocus Pocus de 1993 de Disney, de las brujas de Salem, Ajá. las brujas cantan un hechizo en la forma de una canción que pone a todos a bailar hasta morir. Sí, como que hay referencias actuales, ¿no? Sí, sí. En la época del Thor. Entonces, La de los pitufos estuvo buena. pues hasta ahora, pues se deduce que puede ser pues un virus que ataca a todo el mundo, pero que es por un estreptococo mal cuidado, por ¿Quién no tener dijo que era un vacunas. virus? Andrés. Venga, Pues es un virus. Venga. por favor. Y miren, ¿saben por qué ha de ser a San Vitus? Porque si el cuate puso a bailar a varios de sus enemigos, dijeron, no manches. ¿Quién tiene relación con estos ¿Quién desmadres? tiene el poder de hacer bailar? Pues, Exacto, tiene que ser San Vitus. Entonces tengo que ir a ese templo para curarme. Ajá. Y pues ese era el pensamiento de esa época. O sea, claro. si había alguien relacionado con eso, pues tenías que ir ahí. Entonces todo aquel que bailaba y se metía con ese virus, vámonos con San Vitus, güey. Sí, sí. Entonces, la neta yo pienso que es eso. Entonces, Pero lo para, interesante... para concluir, el nombre del virus, ¿cómo? La pandemia de San Vitus. La plaga de Saint La plaga de San Vitus es un nombre que se le adjudicó a San Vitus por su historia, pero no por provocarla. O sea, sí lo ponían como, o sea, haz de cuenta que si tú estás en 1518 y ves que todo el mundo se pone a bailar y se van a morir, pues dirán, no, pues fue Saint Vitus, güey. Pero pues por eso, o sea, por todo ese recorrido histórico, a la plaga se le puso la plaga de Saint Vitus. Sí, o sea, lo que O yo sea, les en la acabo de historia- decir en la es historia cómo está fue el registrado. martirio según San Vitus. En la historia está registrado como las Pero sí plagas tiene de mucha Saint Vitus. lógica y complementa Pero, mucho la pues ideología imagínense, de eso. si en el año aproximadamente 300 y tantos fue el martirio de San Vitus y el cuate después de estar en aceite hirviendo puso a bailar a todos, Sí, sí. ¿Sabes? entonces siglos después, que fue la primera en el siglo 7 o 8, ¿no? Algo así dijiste, pues dijiste, no manches, ¿qué pasó, no? O sea, Ay, si güey. todos somos cristianos, alguien hubo que hizo esto, no manches. Ah, Y el güey. San Vitus en su martirio puso a bailar a toda esta gente. ¿Sabes? Ese carnal hizo lo Este mismito, carnal güey. hizo con nosotros, pues vamos con él. ¿no? ¿Sabes, Yo por- pienso. ¿Sabes cuál lo que yo pienso que San Vitus no maldijo, sino más bien dicho puso a bailar a los demás? Si los metían en aceite caliente, esa madre vuela. ¿Cuántas veces uno no se ha quemado en la Sí, estufa? o Y sea, al exacto. cabo y haces... Claro, yo creo O que sea, San Vitus dijo, pinche- órale perros, ahí les va la Ajá, aceite. no. ¡Ay, güey! No, o sea, ese hombre se Hizo estaba... así, hizo así, güey. Ese hombre se estaba Me limpiando ponía por mal. completo del aceite y salpicaba a los demás. Obviamente el que le caía, le quemaba y empezaba... Claro, yo creo que viene por relación, ¿no? Por relación. Claro. No es que San Vitus Ahora sí diga, que ya ¿no? saben, cada vez que se quemen con aceite ya les dio el Saint Vitus, güey. Exacto. Cada vez que beban cerveza, les dio el San Arnulfo. Ese es el santo de la cerveza, búsquenlo.
Y miren, No es hora, ¿eh? y miren, lo dice el borracho experto del grupo, así que yo le creo. Bueno, Pero pues, a ver, chicos, ¿qué Yo les estoy más pasa? tranquilo porque ya hay una explicación lógica. Sí, no te va a dar, güey, no te preocupes. Ya me siento bien. No, además decían que le daba hasta antes de los 16, ¿no? oye, pero lo interesante Yo tengo es... 15. Lo interesante es Parece no que tanto, no tanto No, bueno, no, con no, virus, no. ¿no? Sí, pero no te pongas tan cómodo, Potter, porque dice que le daba a los hombres antes de los 16 años, pero aún así había 400 personas donde había ancianos que les daba, entonces... No, oye, pero lo interesante no es tanto que, ok, fue un virus, lo relacionaron con San Vitus porque este cabrón en su martirio hizo esto, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo hubo enfermedades en aquella época que podían llegar a ser tan comunes que hoy día no suceden, ¿no? Yo la neta sufrí, güey. Me estresé mucho. Ya iba a bailar, dice. Ya estaba sugestionándome para bailar, güey. No, la neta es que está loquísima, güey. Está... Pero me gusta que al final tenga una explicación lógica. Es que mira, Como la del oso, güey. Me Güey, hiciste todas sufrir tienen un una chingo con la explicación del oso. lógica. Me hiciste sufrir mucho con la del oso. fuera del oso. Causaste una explosión en mi mente. No, pues tienes que ver Azul Tienes Macabro, que ver, hombre. la bizarra historia, tonto. Pero ¿qué capítulo? Me hiciste sufrir El mucho. primero, güey. Ah, ok. Me hiciste sufrir mucho, pero como tenía una explicación lógica, dije, bueno. Todos los videos de la bizarra historia, ¿sí, no? Sí. Todos Tienen- los he sufrido, güey, no te preocupes. No, pero tienen algo lógico. Pero tienen Y algo. lo lógico puede Es que ser desde mira, la estupidez humana. Es que hasta mira, un no virus puedes... o Yo no un- creo que... Ah, ya. Mira, así como un grupo colectivo de gente se puso a bailar, yo no creo que haya habido un grupo de colectivo de gente que se haya puesto a inventar la historia de danzarines y se lo adjudicaron a San Vitus, ¿me entiendes? Pues, por O ejemplo, sea, No, pues es que en la época. es que Pues dices- acuérdate que la respuesta llegó hasta 1900, güey. Ujú. O sea, la respuesta de que fue un estreptococo mal cuidado, Mira. güey, llegó hasta ahorita. La Por eso, revolución- a lo que la yo me refiero es que yo no revolución creo que médica- la gente se haya tenido tanta imaginación como para inventarse No, algo claro así. que sí, porque la revolución médica pasó ya a finales de 1700, prácticamente en 1800. Entonces, de alguna otra forma, ahí ya podrían generar varias teorías en el espectro de la medicina, ¿no? Pero para esa época, pues, quieras o no, la iglesia estaba muy constituida tanto en la ciencia y dentro de la ciencia está la medicina. Entonces no había otra forma, entonces decías, no hombre, estás bailando y todo, te quedabas con el párroco del pueblo que decías, ¿a quién conozco que hizo bailar así a todos? Hijo de su maíz, San Vitus, güey. Ay, Puede ser, güey. pues mírate, creo que vete a la parroquia de San Vitus y chance y te curas. Pero Y mira, si no, sí, pues sí. eres un pecador, ¿eh? Ay, Pero y si mira, no, de pues, todas- no digo que Y sí. obviamente la palabra se va esparciendo. Claro, la palabra se esparce y dice, no hombre, esta es una maldición de San Vitus, somos todos De todas pecados, formas, somos- no le jueguen y no le vayan a mentar la madre al Saint Vitus, porque a lo mejor Sí, sí es no. de veras la A maldición. lo mejor si hay una maldición ahí, nosotros aquí que buscando una explicación lógica que el aceite que le saltó a los pinches guardias y... Mejor todos por San Arnulfo. Pero le hablo con respeto. No, mira, mejor vamos a hacer el acto de buena fe, brindar por Saint Vitus Por y primera, Ah, esperar sí, que no nos pase nada. por primera vez sin tazas, güey. No, espérate, este es rojo, espérame, no. ¡Oh! ¡Madrilo! ¡Golpéalo ya! Tiene una cerveza roja. Potter va a bailar hasta morir. El mundo está loco. El mundo es un desmadre. Y Y está yo muy soy chido. un desmadre. Y está muy chido, güey. Claro. Potter, Está bien loco. Mira, me remito a lo que comenté. No puede haber una fantasía sin una realidad, ¿me entiendes? O sea, debe de haber una explicación lógica, debe de haber una explicación de por qué sucedió. Está muy loco, puede volver a suceder, claro que sí, yo creo que sí puede. Y yo creo que sí ha sucedido ya, pero a menor escala. Y pues, mira, al final por algo suceden las cosas y... Es que sin palabras, está bien básicamente. chido, en pocas palabras. En Andy. pocas palabras está muy chido. Mira, en pocas palabras, como lo dije, ¿qué era? Caballeros en pugna. Caballeros en pugna. Qué bonito es el misterio humano, cabrón. Sí, Qué muy bonito bonito. es. Muy interesante. Me gusta cómo relacionas todo al misterio humano, que quisiera que un día nos sentáramos a platicar Que es muy, solamente de o es sea, muy misterioso. Es que es algo magnífico. O sea, ¿qué tanto no inventamos nosotros los seres humanos o qué tanto no nos da? Y que le damos una interpretación Somos de algo locas. increíble. Y Locas. dependiendo de la época o el periodo, le das un significado distinto o más profundo. Sí.
Porque tú dijiste, ¿no? O sea, varios testimonios que decían, no, pues el fulanito de tal. Sí, a lo dijo largo esto, del todo tiempo así. le daban o sea, le Ándale. daban su interpretación, güey. Exactamente, y ya llegamos al final, no, pues era esto de Era un estreptococo mal cuidado. güey. ¿Eso qué? Oye, pero además, ¿cómo se esparció, no? A No, pues, tantas personas y tantas Decía veces. que, claro. decía que tenía un periodo de incubación, creo que de 6 meses, güey. Entonces, de cuenta que, pues, a lo mejor la frautrofa, güey, se enfermó primero. Puede ser la misma teoría del pan, güey. Ajá. O de un virus que les haya dado 6 meses antes, güey, por algún frente frío o alguna, ahora sí como cuestión del tiempo, güey. 6 meses después, obviamente la primera que se había contagiado fue frautrofa, güey, una semana antes, güey, y a la siguiente semana se le fueron sumando los que se fueron contagiando con el tiempo, hace 6 meses, güey. Sí, tiene sentido. Entonces, pues sí, Exacto. o Sí, sea, sí, y sí, fueron sí. las 400 personas, obviamente, pues que eran las más propensas a enfermarse en la época. Entonces, pues sí, 6 meses después, pues les llegaron las consecuencias. No se cuidaron, porque pues, en ese entonces no te podías cuidar bien de un estreptococo, porque ni siquiera sabías bien qué era. Y pues, terminaron valiendo madres. Oigan, y ya que agarramos esto de San Vito y todo, y que dije saluda a San Arnulfo, alguna vez podríamos hablar sobre el santo de la cerveza. Tú cuenta la del santo de la cerveza, güey. Y pues que la O sea, trajéramos. chicharrona, no tan Va. gusto, pero hay algo interesante, La de ¿no? Sanchelas, güey. Y pues sí, que la trajéramos aquí para seguir comentando a la gente, pues, historias súper extrañas, pues que aquí no creo que en ningún lado vayan a escuchar. Entonces, pues yo les hago la invitación, si alguien quiere preparar un tema para después. Yo. Hay a mí me muchísimos gusta. temas, porque créanme que esta sección, aparte de la que tenemos de leyendas, esta sección es todavía más interesante porque son cosas que realmente pasaron. Y pues que sí te dejan con la cejita parada. Entonces, pues a mí me gusta mucho esta sección y pues sí se lo comparto a ustedes. Si quieren encontrar temas, pues, tienen aquí su espacio para así como para presentarlos, ¿no? Va. Pues nada más para recapitular, Andy ya nos tiene programado y prometido al santo patrono de la chela. Pongan like y con mucho gusto les cuento la historia. No está tan bizarro, pero está muy interesante. Y pues yo ahorita en este momento no se me ocurre ninguna historia bizarra, pero Ahí tengo varias, no te preocupes. Pero Vamos a mandar la de Teotihuacán. Amigos, muchísimas gracias por ver otra vez la bizarra historia de la historia. Esperamos verlos más seguido otra vez. Vayan al canal de Caballeros en Pugna, aquí con el señor Diego. Y pues, ya saben, compartan este video, denle like, suscríbanse y coméntenos aquí abajo qué otro tipo de temas les gustaría ver. Esperen también Leyendas del Mundo, que también ya va a salir el primer episodio. Y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias amigos, nos vemos. ¡Ánimo! wow, chao. Vámonos.